Muy buenas, compañero. Hace exactamente 1472 días que publiqué el episodio número 1 del podcast. Y 4 años después de aquello, miles de alumnos después y después de un par de cientos de episodios de podcast que han ayudado a miles de hombres con sus relaciones con las mujeres, en el episodio de podcast de hoy y en los próximos voy a hacer algo que comenté el otro día en el directo que hice en la comunidad de Telegram y que me motivaron a hacer. Y es volver a rehacer, a regrabar, evidentemente no textualmente, sino volver a tocar las mismas temáticas que tocaba en los episodios de podcast más escuchados de este podcast, valga la redundancia. Así que vamos a reexplicar de nuevo, con otras palabras, con otra perspectiva, los que, como digo, han sido los conceptos o los episodios de podcast más escuchados de este programa. Y para ello vamos a empezar por el que para mí es el concepto más importante de todos si lo que quieres es entender a las mujeres, su naturaleza y su psicología. El concepto que lo empezó todo. Y en el episodio de hoy vamos a volver a darle un repaso a la hipergamia. Así que, empezamos. Muy buenas, compañero. Bienvenido a radiohombrealfa.top, tu canal de podcast sobre seducción, dinámicas sociales y red pill más completo de habla hispana. Bien, antes de meternos en faena, decirte que si quieres recibir contenido que no comparto en abierto y pasar a un nivel más íntimo conmigo, tienes debajo la posibilidad de unirte a la comunidad de email, que es completamente gratuita, y vas a recibir varias veces por semana en tu dirección de email consejos, anécdotas, historias, reflexiones, etcétera, que como digo, no comparto en ningún otro lugar. Me siento más cómodo compartiéndolo ahí, así que si quieres formar parte de esta comunidad, como digo, totalmente gratuita, debajo tienes un enlace al que puedes inscribirte simplemente dejando tu correo. Y recuerda que si respondes al email de bienvenida, te envío un podcast secreto de 30 minutos donde comparto contigo una serie de pasos prácticos que puedes poner en práctica, valga la redundancia, para mejorar tus relaciones contigo mismo y con las mujeres. Dicho esto, ahora sí, la primera pregunta que todos nos estamos planteando ahora, y sobre todo si eres nuevo en esto, es ¿por qué me interesa a mí saber qué es esto de la hipergamia? Y a ver, te interesa saberlo porque conocer la hipergamia es conocer el software que hay detrás del comportamiento y las decisiones de emparejamiento y decisiones sexuales de las mujeres. Dicho de otro modo, si alguna vez has sentido que no entiendes nada de por qué las mujeres hacen lo que hacen, te has visto envuelto en interacciones con chicas o en situaciones con mujeres que dice, oye, no entiendo cómo es posible que todo fuera bien y de repente pasa de mí. No entiendo cómo es posible que parecía que todo fluía, que parecía que estaba enamorada de mí, que incluso me lo ha verbalizado y de repente se comporta conmigo como si ni siquiera me conociera. No puede ser posible que después de años de relación o de años de matrimonio, con hijos de por medio, con casas de por medio, con negocios de por medio, de repente esta mujer que se supone que era la mujer de mi vida está actuando conmigo con una frialdad desmedida. ¿Por qué? No entiendo nada. No entiendo cómo es posible que esa chica se vaya con aquel cuando claramente yo soy mejor partido para ella. No tiene un sentido el por qué hacen esto. No entiendo nada. Pues sí, cualquiera de esos casos es tu situación, realmente entender la hipergamia es lo que te va a dar muchas de las respuestas que probablemente estés buscando. Así que vamos a empezar con ¿qué es esto? Bien, definimos o nosotros utilizamos el término hipergamia para hacer referencia a lo que realmente es la estrategia reproductiva femenina. Cuando hablamos de estrategia reproductiva femenina, tenemos que tener en cuenta que lo que estamos haciendo es alusión a un término evolutivo, es decir, qué sentido tiene que nosotros tomemos las decisiones que tomamos para elegir pareja o para elegir pareja sexual. Y esa básicamente es la pregunta con la que muchos científicos empiezan estas investigaciones, ¿no? Es decir, vale, ¿por qué los seres humanos elegimos pareja de esta forma que la elegimos? Y, oye, hay una cosa que es fundamental y que es evidente, y es que hombres y mujeres eligen de manera diferente, o por lo menos en base a factores diferentes, con quién pasan su vida o con quién se acuestan esta noche. Entonces, ¿por qué ocurre esto? ¿Cuál es la explicación que hay detrás? ¿De qué factores depende que tomemos las decisiones que tomamos a nivel de pareja, a nivel sexual? Y evidentemente, como ya sabemos, todo esto está basado en la teoría de la evolución de Charles Darwin. Es decir, realmente todos los comportamientos y todo lo que vemos hoy en día en la naturaleza, en los animales, son comportamientos que evolutivamente tienen sentido para aumentar las probabilidades de supervivencia y de reproducción.
Dicho de otro modo, todo lo que hacemos tiene como objetivo final hacer que la especie sobreviva, es decir, a transmitir mi gen a la siguiente generación y hacer que tengamos mayores probabilidades de supervivencia. Esa es la clave. Evidentemente en un entorno que va cambiando y evidentemente este entorno lo que hace es que obliga, por decirlo de alguna manera, a adaptarte a él, lo cual genera que haya quien se adapte al entorno porque precisamente sus comportamientos son los mejores para ese entorno y hay quien no se adapta al entorno porque ese set de comportamientos no son los mejores para ese entorno. Por tanto, unos sobreviven y otros no sobreviven y la evolución sigue seleccionando de manera natural al mejor, al que mejor se adapta a las nuevas circunstancias. Bien, esta es la base y en esto nos basamos para darnos cuenta o para poder explicar lo que viene después. Porque lo que viene después es simplemente preguntarnos, ¿qué es una estrategia reproductiva? ¿De dónde viene todo esto? ¿A qué nos referimos? Pues bien, evidentemente, si analizamos las palabras, una estrategia reproductiva es una forma de optimizar, como la estrategia, digamos, la palabra estrategia sería como una forma de optimizar un resultado. Luego, estrategia reproductiva es como una forma de optimizar la reproducción como resultado. Por tanto, ¿de qué va a depender que una estrategia sea más o menos eficiente? Va a depender de la cantidad de recursos que yo tenga para poder dedicar a esa estrategia. Y entonces cuando empieza la primera norma, y es cuando nos damos cuenta de que hay una gran diferencia entre hombres y mujeres. Y es que para la reproducción se necesitan dos células reproductivas, una masculina y una femenina, y sin embargo los hombres tenemos millones de células reproductivas a lo largo de nuestra vida y las mujeres tienen muchísimas menos y están mucho más limitadas. Por tanto, tiene sentido pensar que su estrategia reproductiva va a ser diferente, es decir, la forma en la que gestionan esos recursos que son más escasos de cara a conseguir ese resultado que está buscando va a ser distinta a nosotros, por ejemplo. Tendríamos ahí la primera diferencia. Y entonces podemos seguir tirando del hilo y evidentemente acogiéndonos a estas teorías de la evolución y demás decimos, vale, tiene sentido que la mujer quiera reproducirse con la mejor opción o alternativa posible que dote a su descendencia de la mayor ventaja reproductiva o evolutiva posible. Es decir, voy a optar por seleccionar aquellos individuos cuyo set genético, por llamarlo de alguna manera, cuyos genes tenga constancia de que pueden dotar a mi descendencia de esta ventaja evolutiva, es decir, de que sean capaces de reproducirse más y de sobrevivir más. Por tanto, voy a tener que hacer esa selección de manera además muy precisa porque mis recursos son escasos. De hecho, esto da pie, o sea, el simple hecho de entender que el coste reproductivo para una mujer es totalmente diferente al de un hombre porque el número de recursos es mucho más escaso, da lugar a un montón de preguntas más. Porque da lugar a la pregunta de, vale, pero ¿y si falla? ¿Cuál es el coste de fallar evolutivamente hablando para una chica? Es decir, ¿cuál es el coste para una mujer de seleccionar una opción subóptima desde un punto de vista evolutivo? Pues realmente desde un punto de vista evolutivo, el coste de seleccionar una opción subóptima es la extinción de la descendencia. ¿Por qué? Porque estaríamos optando por una alternativa que no me está dando una ventaja reproductiva o no me está dando una ventaja, digamos, a mi descendencia. Por tanto, lo que está ocurriendo aquí con esto es que es mucho más probable que mi descendencia no sea capaz de reproducirse más ni de sobrevivir más que su competencia y, por tanto, no prosperemos hacia adelante. Luego me estoy jugando un montón. Y la siguiente que podríamos decir es como, bueno, no pasa nada. Si has fallado en esta elección, puedes elegir otra cosa. Pero aquí de nuevo tenemos que entender otra gran diferencia y no solamente que el número de recursos sea escaso, sino que además el que lleva el peso de la concepción, de dar a luz, del embarazo, etcétera, de los seres humanos es la hembra del ser humano. Por tanto, ella tiene además una mayor carga en cuanto a qué ocurre una vez que se reproduce. Luego está mucho más jodida en ese sentido si elige mal. Porque querría decir que no solamente la descendencia no va a sobrevivir, sino que se está jugando bastante porque está invirtiendo un montón de recursos que a veces le puede costar incluso la propia supervivencia desde un punto de vista evolutivo y por tanto tiene que seleccionar muy bien a la persona con la que se reproduce. Muy bien, la siguiente pregunta sería ¿y con qué factores o en qué factores se va a basar para ella poder determinar cuál es la mejor opción con la que reproducirse? Y aquí es donde entraría todo ese concepto de valor que dentro de este mundo de las dinámicas sociales, de la red pill, de la seducción, llamamos como valor. Y es todos aquellos atributos que te van a hacer una mejor opción a nivel de que puedas dotar a la descendencia de esa ventaja evolutiva. Y justamente esto de los factores que tiene que ver con el valor de mercado sexual será algo que hablaré en uno de los próximos episodios porque también voy a rescatar ese término que ya lo hablé en el episodio número 4 para volver a hacer una nueva remasterización entre comillas de estos episodios. Dicho este paréntesis, volvemos a lo que decíamos, ¿no? ¿Qué factores son los que va a seleccionar? Los que acabamos de decir, ¿no? Aquello que me dé o que parezca que me va a dotar de mayor probabilidad o de mayor ventaja genética a mi descendencia. Pero de nuevo aquí surge otra pregunta y es como, vale, pero ¿y qué pasa si
consigo esos genes? Es decir, ¿qué pasa si consigo la reproducción con uno de estos individuos, por llamarlo de alguna manera? Que yo ahora no solamente necesito los genes de esa persona, sino que necesito además algo más. Necesito que me acompañe en el proceso del que va a depender incluso mi vida, evolutivamente hablando, porque voy a tener que dedicar muchísimos recursos a este embarazo, digamos, a esta concepción que yo voy a tener, a esta descendencia que voy a engendrar. Por tanto, necesito una mano, necesito alguien que me pueda ayudar con esto. Es decir, ya no solamente me va a bastar con esa mejor opción genética, sino que además quiero que me acompañe en el proceso, que me pueda proteger, que me pueda asistir, que me pueda dar provisionamiento de los recursos necesarios para garantizar que la descendencia sobrevive. Y aquí es donde entra otro factor importante, y es que ya no solamente basta con que tenga esos buenos genes, sino que además estamos buscando otro indicador, que es un indicador más a largo plazo. Pero si te fijas, y aquí donde está el kit de la cuestión, no está relacionado con la reproducción esta segunda parte. Es decir, y ahora sí podemos definir, la estrategia reproductiva femenina decimos que consta de dos partes, y una es la consecución, digamos, la consecución de la reproducción con la mejor opción genética posible, y la otra es la consecución de la mejor protección, provisionamiento de recursos y asistencia posible. ¿Para qué? Para garantizarme que, por un lado, la descendencia que va a salir de aquí va a ser la más competitiva y eso me va a garantizar que mis genes van a seguir propagándose a largo plazo y además garantizar que efectivamente puedo dotar a esa descendencia de esa supervivencia, de esos recursos necesarios para que vaya hacia adelante. Y aquí justo donde empieza la famosa disonancia cognitiva de la hipergamia, la famosa dicotomía que todas las mujeres viven en su día a día, y es el chico que parece que mejor me puede dotar de esos genes, normalmente, no siempre, pero normalmente, no necesariamente es el otro chico que me puede dar ese aprovisionamiento y asistencia. De hecho, estoy seguro de que la gran mayoría de veces que tú hablas en general con familia, amigos, conocidos o lo que sea, siempre se suele diferenciar entre dos tipos de hombres. Y son los hombres que son más buenazos o calzonazos y los típicos bad boy, cabronazos o como los quieras llamar, que suelen ser los que tienen como las que están con muchas chicas. De hecho, las propias mujeres te lo van a decir. Te van a decir, es que tú tienes pinta de ser el típico chulito que anda con una y con otra. O te van a decir, es que mi ex era súper bueno conmigo y era una increíble persona y era un partidazo increíble y yo la verdad es que me siento fatal conmigo misma porque no supe valorar eso y no sé por qué, pero no quise seguir con él. Bien, lo que está pasando aquí es que se están definiendo estos dos roles diferentes de hombres, los cuales solamente hacen referencia a ese individuo que abraza o que contiene la mayor parte de los factores para optimizar la estrategia reproductiva de una forma o de otra. Es decir, en la forma de la reproducción, en la forma del provisionamiento, del amante o del proveedor, esta dicotomía famosa que, si has escuchado cosas de seducción clásica, probablemente te suenen. ¿Y por qué una dicotomía? Pues precisamente por esto que decimos, porque no hay una garantía de que esos factores que yo necesito, ambas patas de la hipergamia, ambas partes de mi estrategia reproductiva, vayan a estar optimizadas en un mismo individuo. No hay una garantía de eso. De hecho, muchas de las veces lo que vemos a día de hoy en la calle, bueno, a día de hoy y en cualquier momento, lo que siempre hemos visto es que están claramente diferenciados los roles. Y normalmente el chico con el que me genera esa atracción, el chico con el que me gustaría pasar esta noche y el chico que tal, luego no me llama. Y el chico que está todo el rato llamándome y es un cansado detrás de mí, no quiero tener nada con él. Esa es la dicotomía en la que vive normalmente lo que es la psicología femenina, porque realmente hay dos tipos de individuos diferentes y cada uno de ellos va a optimizar mi estrategia reproductiva de una manera diferente. Por tanto, necesito ambas partes, pero no de la misma forma, que es aquí donde está la clave. Porque, como digo, la parte de la reproducción me la va a dar ese chico que abraza esos conceptos, digamos, o que él exhibe ese tipo de características que lo hacen deseable, porque es como lo veo y sé perfectamente, a nivel instintivo, a nivel visceral, sé perfectamente que cumple esos criterios y por eso despierta en mí esa atracción. Igual que en el caso de los hombres, tú cuando veas a una chica que físicamente es muy, muy, muy atractiva, instintivamente se te activa todo eso. Pero no es algo programado por la sociedad actual, es algo programado por la selección natural de años y años y años de evolución, de millones de años de evolución. ¿Por qué realmente nos atraen más ciertas proporciones en el cuerpo de una mujer que otras? ¿Por qué nos atraen ciertas simetrías en el cuerpo de una mujer que otra? Y además estas proporciones y estas simetrías coinciden siempre, que es la tía que más buena está, hablando en plata.
Pues porque eso lo que me está indicando a nivel evolutivo es que esos atributos me indican que ese individuo, o esta individua en este caso, tiene mayores probabilidades de ser fértil y de poder dar a luz y concebir de manera más sana. Por tanto, es como si yo me entrecruzo, evolutivamente hablando, mi genética con la suya, mi descendencia voy a dotarla de mayores probabilidades de reproducción y de supervivencia. Por eso me siento atraído instintivamente, por eso es biología. Luego tú le das el nombre que quieras y le dices que es que esta chica es especial, que es que tenemos los mismos intereses en común, bla, bla, bla. Pero realmente a nivel visceral lo que te despierta la llama es eso. Lo que te genera la atracción es eso. Luego, evidentemente, ninguna de las dos estrategias reproductivas, ni la del hombre ni la de la mujer, existen en un vacío. ¿A qué me refiero con eso? Pues que evidentemente hay más cosas que esto. Esto es lo que enciende la llama al principio. Luego tú ya puedes ver, en función de cuál sea tu contexto, tus valores, etcétera, etcétera, si realmente tomas un camino u otro camino. Pero lo que va a marcar los distintos caminos que puedes tomar es justamente tu estrategia reproductiva. Y en el caso de ella, su estrategia reproductiva. Entonces, como decía, esta es la famosa dicotomía. ¿Qué es lo que sabemos de la seducción clásica? Que esto es algo que también comentaba en el episodio número 1. De la seducción clásica lo que sabemos es que siempre nos han dicho que las mujeres buscan la mejor opción genética y además ese mejor proveedor, por llamarlo de alguna forma. Y que si tú exhibes esos dos comportamientos, desde luego que vas a tener 100% hackeada la mente femenina. Porque claro, tú piensas y dices, a ver, si realmente su estrategia reproductiva necesita esto y necesita aquello, pues si yo le doy esto y aquello, pues voy a ser el crack para esa naturaleza femenina. Es decir, voy a hackear completamente su sistema y va a estar enamoradísima de mí. ¿Qué es lo que no entendemos? Que hay una dicotomía, que uno de ellos es el que genera la atracción y el otro no. El otro genera un interés porque a largo plazo, a nivel de seguridad, a nivel de protección, a nivel de tal, evolutivamente hablando, ha tenido siempre un peso. Y ahora veremos que a día de hoy eso cada vez tiene menos peso. Por tanto, si yo abrazo mucho la parte más de proveedor, o como nosotros lo llamamos, la parte más beta, voy a correr el riesgo de perder justo esa atracción que me estaba dando la otra parte. Porque, como digo, son como dos opuestos que digamos, funcionan dentro de una misma estrategia. Por eso al principio, esa noche que conoces a esa chica, a medida que tú exhibes esos tipos de comportamientos, de que realmente estás como por encima de todas las situaciones, realmente no estás necesitado, no lo intentas demasiado, vas a tu rollo, vas a tu bola, tienes tus cosas, lo que va a pasar en ese caso es que realmente vas a notar como ella está muy atraída por ti. Y a medida que te metes en una relación, a medida que avanzas con ella, empieza a cambiar mucho de los comportamientos porque ella te va a decir que no le gusta eso que estás haciendo. No le gusta cuando no contestas a sus llamadas. No le gusta cuando no estás pendiente de ella. No le gusta esto y no le gusta aquello. Y tú vas haciendo esos pequeños cambios. Y sin darte cuenta, dejas de ser el hombre que era al principio que la atrajo. Y lo que eso conlleva es que de repente ella deja de estar enamorada de ti y deja de estar atraída por ti porque deja de ser ese hombre. Y por tanto es cuando llega un día y de repente el sexo no llega, el sexo tarda más en llegar y cuando llega lo hace de peor calidad. Y pasas de estar viviendo una luna de miel donde tienes sexo con ella todos los días de todas las posturas posibles hasta que de repente llevas 3, 4 meses, años incluso sin tener sexo con tu mujer porque no hay química, no hay atracción. No la hay porque has dejado de ser ese hombre que la atrajo al principio y porque te has dejado llevar precisamente por esas demandas que te hacía ella, lo cual levanta otra pregunta. ¿Y por qué ella tiene un interés en convertirme en ese hombre por el que ella no se siente atraída? Porque ella necesita la seguridad de que realmente va a contar contigo a largo plazo. El problema está en que cuando tiene esa seguridad, de repente es como, vale, has dejado de ser ese hombre de antes y es cuando pierde la atracción. Por eso es una dicotomía. Por un lado, esa chica te va a pedir que sea un poquito más beta, que sea un poquito más proveedor y que le dé un poquito más de esa parte, pero si te excedes demasiado en dársela, de repente ella va a decir que por qué no eres más alfa en ese sentido. Tú vas a decir, pero ¿en qué quedamos, tío? Aclárate. Me estás pidiendo que sea más beta, lo sé, lo soy, y ahora me estás pidiendo que sea más alfa. Efectivamente, necesita ambas cosas, pero no pasarte sobre todo de la parte beta, porque eso no genera atracción. Porque eso no genera atracción, lo repito de nuevo. Lo que realmente indica a la chica que ella va a despertar ese nivel de atracción por ti es la parte alfa, por llamarlo de alguna forma. Y de hecho, este proceso que acabamos de describir, donde ella te va demandando que te convierta en ese hombre, ese proceso tiene un nombre también en este sector y se llama betaización, es decir, el proceso por el que ella va queriendo sacar de ti esa parte más beta. ¿Qué ocurre cuando consigue esos objetivos? Que la atracción se pierde. Luego podríamos acabar diciendo que la estrategia reproductiva femenina sigue el siguiente patrón. Por un lado, sentirse atraída por ese hombre que exhibe esas características alfa. Por otro lado, tratar de
quedarse con él en una relación a largo plazo y tratar de sacar esa parte más de proveedor, porque ella necesita la seguridad de saber que tiene un plan, un backup en ese sentido, es decir, que está garantizada que no la va a dejar tirada. Y tercero o cuarto, no sé por qué paso iba, cuando ella consigue eso, de repente la atracción por ti disminuye y entonces ella puede nuevamente salir al mercado a buscar esa opción nuevamente alfa para repetir el mismo proceso y el mismo patrón. Y esto precisamente algunos científicos lo que dicen es que lo que promueve es una mayor variabilidad en la especie, por tanto evolutivamente tiene mucho sentido que ellas buscan ese ciclo. Coger al alfa, hacerlo beta, perder atracción, coger otro alfa, hacerlo beta, perder atracción, etc, etc, etc. Por tanto, si tú, y aquí es donde está la clave, no te dejan nunca hacer beta, es cuando pueden mantener a largo plazo esa relación propiamente dicha. Es decir, si tú no dejas que el proceso de betaización continúe y se enquiste, es cuando tú puedes mantener ese marco que decimos y es cuando tú puedes mantener esas probabilidades de que esto continúe. Dicho esto, quiero resolver algunas de las preguntas, bueno, más que nada un comentario que vi que me dejaron hace mucho tiempo una chica precisamente en el episodio número 1 de la hipergamia y que seguramente muchos de vosotros os levantan dudas. Y me decía, quienes ven este vídeo tienen un sesgo de confirmación. Soy mujer y la teoría falla desde la base. Bueno, eso habría que decírselo a Darwin, no a mí, pero bueno. ¿Para qué vamos a querer un proveedor si salimos nosotras a trabajar? Basta con que sea una persona honrada, con valores y no un vago ni un pesimista, un compañero de equipo, no un bastón ni un lastre. ¿Y de verdad creen que buscamos al mejor semental? Jamás nos preguntamos si son alfa o si son beta. Lo que esperamos es que sean lo suficientemente maduros y completos para tener ambas partes, tener complicidad, risa y vulnerabilidad, cuando hace falta, pero también ser serio, responsable y enfocado en el trabajo, pero además de ser curioso, querer evolucionar. Las parejas son trabajo diario, todo el mundo cambia. A veces los dos van en la misma dirección y otras veces no, pero no hay nada de malo. No tienen que cambiar su forma de ser para conseguir a alguien. Deben descubrir cómo son de verdad y respetarse a sí mismos y lo que quieren para no acabar con la persona equivocada. Un saludo. Vale, ¿qué ocurre con esto? Lo que justamente decía antes, sí que es cierto que a día de hoy el peso de la parte del proveedor está bajando bastante. ¿Por qué? Precisamente por lo que dice la compañera, que en este caso, en esa parte, tiene razón. Nuestras estrategias reproductivas se han gestado en una época muy diferente a la que vivimos actualmente. Y se han gestado en una época donde no había eso de un trabajo siquiera. Lo que había era, salías a cazar, conseguías los recursos y podías reproducirte y continuar con tu progenie, seguir aumentando eso. Y ya está, y no había más tu tía, no había un trabajo de cojo mi maleta y voy a la oficina. No existía eso, y ahí es donde se ha gestado nuestra estrategia reproductiva. Por tanto, tenía un gran y un enorme peso la parte del proveedor, porque realmente en esa época y evolutivamente hablando, y donde se ha gestado la estrategia reproductiva, por sí solas las mujeres no se podían valer. O mejor dicho, porque en aquella época podíamos incluso llamar por sí solas las hembras de la especie humana no se podían valer. Eran el sexo débil. Hoy en día también lo siguen siendo, pero evidentemente el contexto ha cambiado mucho. Por eso, precisamente, hoy en día se ve un mayor auge y una mayor búsqueda de todo lo que tiene que ver la parte de sexo, de rollos de una noche, de líos de una noche, de relaciones que no duran tanto. ¿Por qué? Porque precisamente la parte de la protección y asistencia muchas veces está asegurada por el Estado o está asegurada por el contexto social en el que viva o por ese trabajo, etc. Eso no quita que nuestra estrategia reproductiva haya cambiado. Puede ser que evidentemente nosotros seguimos bajo la selección natural, la selección sexual y bajo esta teoría de la evolución. Y es posible que a lo mejor llegue un momento en la vida donde nosotros como especie humana evolucionemos a un nuevo Homo algo, en vez de Homo sapiens sapiens que somos ahora, pues otra cosa, igual que antes era el Homo erectus, pues evolucionamos a otra nueva especie donde nuestra estrategia reproductiva no requiere de esa parte de protección y asistencia en el caso de ella. Es posible, puede ser, y eso lo cambiaría todo, pero de momento seguimos sujetos a esas condiciones porque nuestra estrategia reproductiva todavía no ha cambiado y porque para que algo a nivel evolutivo cambie se requieren millones de años de evolución, como se puede ver por ejemplo en el tema de los alimentos. Hoy en día tenemos alimentos que no tienen nada que ver con los alimentos antiguos o del paleolítico, sin embargo estamos mucho mejor adaptados a los alimentos del paleolítico que a los alimentos modernos. ¿Y qué ocurre con los alimentos modernos y el estilo de vida moderno? Que genera enfermedades, que genera un montón de problemas. ¿Quiere eso decir que es que el alimento es malo en sí? No. Lo que ocurre es que no estamos adaptados a eso.
Pues lo mismo ocurre a nivel de relaciones, a nivel de intercambio, de interacciones intersexuales entre hombres y mujeres. Evidentemente el contexto ha cambiado y ellas no requieren de un proveedor, pero evolutivamente siguen buscando, siguen inclinándose por esa parte, aunque un poquito menos quizá, porque está en su ADN, está en su genética, es evolución. El resto de cosas que comenta esta chica en el comentario no pueden estar más lejos de la realidad. Lo que le está ocurriendo es que está justificando a nivel racional algo que está ocurriendo a nivel visceral, por así decirlo, a nivel instintivo. Y te voy a poner un ejemplo. Cuando yo estoy a dieta y hago definición, cuando yo lo hago y cuando probablemente tú también lo haces, ocurre una cosa muy curiosa. Y es que probablemente uno de los días de nuestra dieta pasamos por la cocina de nuestra casa y a lo mejor hay un dulce que se ha dejado un colega del día anterior, o a lo mejor hay un pastel, o a lo mejor hay una bolsa de gusanitos, o lo que sea, o un helado. Y de repente quiero ese helado. ¿Por qué? Porque evolutivamente está diseñado para tratar de conseguir el mayor número de calorías posible y de energía posible y para almacenarla. Ahora bien, lo que hace la mayoría de las personas no es decir, lo que está ocurriendo es que evolutivamente yo tengo unas necesidades de esto y por eso tengo este impulso biológico de querer comerme el dulce. No, lo que hace la mayoría de la gente es decir, bueno, me merezco comerme el pastel porque llevo mucho tiempo haciendo dieta y la estoy llevando bastante bien, o porque esta semana la he hecho perfecta, o porque he hecho más pasos de la cuenta, o porque la verdad es que he entrenado en el gimnasio muy duro y este fin de semana no salí, normalmente suelo hacer una comida trampa y esta vez no la he hecho y por tanto, y estás negociando contigo y esos son los argumentos que tú vas a dar del por qué te has comido el dulce. Eso es falso. Tú no te has comido el dulce por eso, tú te has comido el dulce porque evolutivamente tienes ese impulso de alimentarte y de conseguir esa energía que ahora mismo, por la definición que estás haciendo, tu organismo siente que necesita. Y ese es el impulso que te ayuda, o que te impulsa, mejor dicho, valga la redundancia, a coger ese alimento. Lo demás son las justificaciones que tú le das. Entonces, esta chica está haciendo exactamente lo mismo. Me está diciendo aquí, precisamente, ¿por qué queremos un proveedor si queremos ir nosotros a trabajar? Bien, pues porque nuestra estrategia reproductiva, amiga mía, no se ha desarrollado en los últimos 100 años. Se ha desarrollado en los últimos millones de años y está programado para un entorno que ahora mismo no existe. Entonces, hasta que no cambie de nuevo la estrategia reproductiva a estos nuevos datos que tenemos a día de hoy, pues seguiremos comportándonos como nos seguimos comportando. Luego dice, basta que sea una persona honrada con valores y no un vago y tal y cual. Esto es lo mismo que decir que me quiero comer el dulce por esto, por aquello y por tal. Lo que estás tratando de dar es una justificación lógica y racional a algo que ocurre a un nivel instintivo y que mucha de la gente no es consciente ni siquiera de por qué ocurre. Igual con el tema del mayor semental. Nosotros no nos preguntamos si es alfa o beta. Claro que no, conscientemente no lo hace. Igual que yo como hombre no me pregunto, ¿esa mujer tendrá mayores probabilidades de reproducción que la otra? Porque las proporciones de pecho y cadera son... Eso no lo hacemos. Es un proceso subconsciente. Pero lo que a mí hace que yo mire y diga, esa chica me parece muy atractiva, es justamente este proceso subconsciente que se da por debajo. Y a ti, cuando tú dices, yo no me pregunto si un tío es alfa o beta. Yo lo que quiero es que sea maduro, completo, que tenga complicidad, risa, vulnerabilidad, bla, bla, bla. Lo que está ocurriendo es que cuando yo lo veo y digo, ¡buah! Ese tío me pone cachonda. Lo que está ocurriendo por debajo es el proceso que estamos describiendo aquí a nivel evolutivo. Porque es evolución, es así como funciona el ser humano, por lo menos hasta que se demuestre que esa teoría no tiene ningún sentido, la teoría de la evolución. Pero de momento cuadra perfectamente con todo tipo de detalle. Y por eso es por lo que cuando tú estás en una relación con una mujer, precisamente lo que tú experimentas o lo que ella manifiesta es como una especie de dicotomía. Como, por un lado quiero de ti esto y esto, pero si me lo das, no estoy satisfecha con aquello. Y tú te quedas como diciendo, pero entonces, ¿qué diablos quieres? Pues esto es lo que quiere. Quiere ambas partes y al mismo tiempo no quiere ambas partes. Quiere que seas beta y que no lo seas. Quiere que sea alfa y que sea un poco más beta. Quiere que seas más beta pero que también sea un poco más alfa. Y esa es justo el juego. Esa es justo la dicotomía que ella va a experimentar. Y tú tienes que surfear, por así decirlo, esa dicotomía, esa disonancia cognitiva que en realidad es la estrategia reproductiva. Y esto que acabo de explicar en el episodio de hoy tiene sus ramificaciones a nivel social y a nivel geopolítico y todo lo que te puedas imaginar, porque todas las decisiones que se están tomando a día de hoy en el entorno sociocultural en el que estamos son precisamente, o se originan precisamente de tratar de asegurar una de las partes de la hipergamia para que se pueda optimizar por la otra. Porque en el fondo lo que se busca es optimizar, y la mejor forma de optimizar esa estrategia reproductiva es muy sencilla, es teniendo la opción de poder reproducirme con la mejor opción genética posible y al mismo tiempo tener la garantía de que esa decisión no me va a salir mal, de que si ese tío decide no volver a llamarme mañana, yo tengo los recursos
para que esto pueda seguir adelante, de manera que tengo los mejores genes que van a dotar a mi descendencia de una mayor ventaja evolutiva y además tengo un colchón de seguridad que me va a permitir no jugármela. Lo cual hace millones de años no sería posible, porque al final, si este tío me deja embarazada y se pira, estoy jodida, porque estoy en mitad de la selva y demás. Punto. Hoy tratamos de garantizar esa parte. Y por eso todas las medidas que se toman a nivel social van justamente, si te fijas y si le das un par de vueltas, a garantizar esa parte. Otra cosa es qué ocurre cuando se garantiza esa parte. Otra cosa es qué ocurre cuando durante la relación tú dices, vale, voy a acceder y voy a ser mucho más beta que lo que me está pidiendo. Y eso será motivo de otro de los episodios de podcast. Así que bueno, espero que este episodio te haya gustado, te haya aportado valor. Hemos revisado uno de los conceptos bastante más abstractos de explicar y complejos, pero que todo parte de aquí. Es el origen de todo y para mí uno de los conceptos que más me flipan y que más me vuelan la cabeza. Así que bueno, espero que te haya aportado, como digo, y recuerda que si quieres recibir contenido exclusivo que no comparto en ningún otro lugar, anécdotas, historias personales, reflexiones, anécdotas, historias de alumnos, reflexiones de mentoría, cosas que, como digo, no comparto en abierto, puedes recibirlo gratis en tu correo electrónico varias veces por semana, haciendo clic en el enlace de abajo y uniéndote a la lista, a la comunidad de email. Recuerda que si recibes el email de bienvenida y respondes, vas a recibir automáticamente después un audio, un podcast secreto de 30 minutos donde te voy a dar unos tips prácticos para que empieces a mejorar la relación contigo mismo y con las mujeres. Dicho esto, ahora sí, un fuerte abrazo y te veo en la próxima.